Y entregamos la palabra a la señora Lía Limón. Lamentablemente, por el corto periodo de tiempo que nos queda para dar respuestas, no podremos abordar todos los temas aquí planteados. Particularmente, no vamos a dedicar tiempo a preguntas que tienen que ver con el segundo bloque, que ya de algún modo se habían abordado, porque si no, no nos va a dar tiempo de abordar las preguntas sobre tercer bloque. Con mucho gusto, en lo que tiene que ver con denuncias, con casos específicos que aquí se mencionaron, algunos con nombres, otros sin nombres, en hospitales psiquiátricos, les pedimos que nos hagan llegar la información precisa con la que cuenten, y con mucho gusto les haremos llegar las respuestas, y en su caso, en aquellos casos donde no se haya iniciado proceso, esperemos que la información que nos aporten nos permita iniciar procesos penales. Le cedo la palabra a las compañeras de la Secretaría de Educación Pública para abordar el tema de educación y educación a indígenas con discapacidad. Gracias. Buenas tardes, estimados miembros del jurado. Voy a tratar de dar respuesta a dos preguntas, una hecha por el señor Lambert y otra por el señor Bután, sobre la visión de la educación incluyente en México. Desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte de México en 2008, la Secretaría de Educación Pública se ha dado a la tarea de armonizar la legislación en materia educativa, así como una serie de ordenamientos de carácter normativo y operativo, con el propósito de asegurar la inclusión de aquellos alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación asociadas a algún tipo de discapacidad. En este sentido, las últimas modificaciones a la Ley General de Educación realizadas en el año 2013 incorporan un enfoque de respeto a los derechos humanos, específicamente en el capítulo 3 de la equidad en la educación, en donde se refiere que las autoridades educativas deberán realizar actividades para el fortalecimiento de la educación especial y la inclusión de las personas con discapacidad, entre las que destacan el otorgamiento de apoyos específicos a grupos con requerimientos específicos. En el artículo 4, sobre los tipos y modalidades de educación, se establece que en el sistema educativo nacional queda comprendida la educación inicial, la educación especial y la educación para adultos, y que la educación especial está destinada a personas con discapacidad transitorias o definitivas, así como aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social, incluyente y con perspectiva de género. Además, se menciona que la educación especial incluye la orientación a los padres o tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas de educación básica y media superior. Dentro de la política educativa se refleja el espíritu de la Convención en sus dos objetivos nacionales: México inclusivo y México con educación de calidad. Asimismo, el programa sectorial de educación tiene como eje principal garantizar la inclusión y la equidad educativa. En el año 2002 se crea una iniciativa del Gobierno de México en el que se hace el programa de fortalecimiento de la educación especial y de la integración educativa. Hoy, en el año 2014, actualmente existe el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa. Este programa hace articular la educación básica, la media y la media superior. Gracias.
Continuando con la misma respuesta, preguntaba el señor Button sobre lo que entendíamos como escuelas especiales. El principio de derecho y la política incluyente. La tendencia de los últimos años en México es la reducción de escuelas especiales. Tenemos un aumento de la matrícula en las escuelas regulares, desde donde los alumnos con discapacidad reciben apoyo de educación especial y una conjunción de servicios especiales de turnos matutinos y vespertinos, escuelas de tiempo completo, en donde pretendemos, en tanto podamos seguir avanzando en el proceso de inclusión, la mejora de la calidad educativa. Otra de las preguntas que nos hicieron el señor Juan y Degener, que tiene que ver con el poco acceso de la educación de población indígena inmigrante. Es importante decir que la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno de México, reconoce la responsabilidad de atender a más de 1.200.000 niñas y niños indígenas. La mayor parte de ellos ubicados en 24 entidades federativas, y desde la Secretaría de Educación Pública, por supuesto, intentamos asegurar que estas niñas, niños y jóvenes indígenas y aquellos tengan el reconocimiento social que merecen, al igual que sus pueblos. Es importante, y no quiero dejar de decir, que la diversidad que implica la implementación de estrategias educativas en México es muy compleja. México es un país con 120 millones de habitantes, en el que el efecto de las estrategias educativas es poco visible, y esto lo digo como el reconocimiento del reto que tiene México, pero no queremos dejar atrás decir que hemos avanzado, que en términos de educación indígena hemos diseñado marcos curriculares y pedagógicos que retoman los saberes de la comunidad. Hemos integrado el documento Lengua Indígena, que contiene los lineamientos teórico-metodológicos para la enseñanza de la lengua como objeto de estudio, a la par que el español como segunda lengua. Con ello renovamos las prácticas pedagógicas e incluimos el enfoque de las prácticas sociales del lenguaje. Hemos trabajado con la población indígena migrante, con discapacidad, la equidad de género, la interculturalidad, el bilingüismo, los derechos humanos, y hemos realizado diversos materiales de apoyo para el trabajo con alumnos y alumnas. Hemos hecho trabajo de gestión pedagógica y participación colectiva. Hemos asesorado a más de 500 docentes y alumnos en 300 escuelas, así como asesorías con docentes, asesores técnico-pedagógicos, coordinadores, supervisores y jefes de sector. Atendemos a 1.111 albergues escolares indígenas con una matrícula de más de 40,000 niños y niñas, donde brindamos apoyo educativo, alimentación y hospedaje en 19 entidades federativas, y esto lo hacemos en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. A partir de 2011, por primera vez incorporamos la asignatura de la lengua indígena, y esto representa un avance en el reconocimiento y cumplimiento de los derechos de las niñas, los niños y pueblos indígenas. Por primera vez trabajamos en la regularización de la escritura en las lenguas indígenas, con la participación de hablantes indígenas de diversas academias de lenguas indígenas e instituciones públicas. En 2013, el apoyo a la educación indígena tuvo una inversión de 909 millones de pesos y benefició a un total de 74,982 niños, niñas y jóvenes indígenas en 544 municipios de 21 entidades federativas, a través de 1.305 albergues y comedores comunitarios. La educación indígena y migrante con discapacidad, que se atiende desde la Secretaría de Educación Pública, asciende en este ciclo escolar a 18,864 alumnos y alumnas. La otra pregunta que vamos a contestar desde la Secretaría de Educación Pública es lo que preguntaba el señor Kim con respecto a la cooperación internacional.
preguntaba si el Gobierno de México hacía su obligación de compartir y ayudar al desarrollo a partir de la cooperación técnica internacional. Decirles que desde el Gobierno de México, también en colaboración con la Cancillería mexicana, tenemos procesos de cooperación técnica con más de 17 países iberoamericanos y con organizaciones internacionales como la OEA, la OIE, la Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación para la Educación de Personas con Necesidades Educativas Especiales y asociaciones internacionales como la Hilton Perkins Internacional, Perkins Latinoamericana y FOAL, entre otras. Entre los proyectos más destacados en los que hemos trabajado se encuentra la educación inclusiva en la región mesoamericana, evaluación, avances de la educación inclusiva en la región mesoamericana, estrategias de gestión escolar para la accesibilidad universal, las nuevas tecnologías y la educación inclusiva en la capacitación docente, la tecnología de bajo costo en la escuela para niños y niñas con discapacidad, discapacidad múltiple, fortalecimiento de los procesos de enseñanza en formación y capacitación para la vida y trabajo de jóvenes con discapacidad y atención de alumnos con sordoceguera. Principalmente son los trabajos en los que hemos colaborado, y en todos también quiero mencionar que hemos buscado permanentemente la participación de representantes de la sociedad civil. De hecho, aquí hay representación de grupos que permanentemente nos han acompañado en el desarrollo de estos trabajos. Finalmente queremos terminar aclarando lo de los libros de texto que nos comentaba ayer la señora Peláez, y queremos decir que el esfuerzo del gobierno mexicano para dotar a todos los niños del país de libros de texto gratuito data de 1966. Me parece importante destacar que de esos 120 millones de habitantes que tiene México, más de 33 en este momento son menores de edad. Y de esos 33, aproximadamente un 85% asiste a la escuela. Sabemos que tenemos ahí un 15% que tenemos que atender, que no va a la escuela por diferentes condiciones, pero pues son 27 millones de alumnos que reciben libros de texto gratuitos, que en educación primaria tenemos por lo menos 7 libros en promedio por cada alumno, en educación secundaria 11 libros por alumno en cada grado. Y en los libros de macrotipo y sistema braille, este año se hicieron 2.387 juegos de libros en sistema braille para educación primaria y 9.303 en macrotipo, y se imprimieron 200 títulos diferentes para braille y macrotipo en educación secundaria. El proyecto de libros en braille, 2 años no lo pudimos imprimir porque hubo cambio en la reforma educativa, pero son los únicos 2 años en el que el gobierno mexicano no ha cumplido con esta actividad. También decirles que esos libros de texto igual se imprimen año con año y para cada alumno en 42 lenguas indígenas diferentes. Gracias. Muchas gracias. En cuanto a la protección a la privacidad, el derecho a la privacidad, existe en México una ley de protección de datos personales, y sobre ese tema en específico en el sector salud hablará la Secretaría de Salud, así como también de las reformas a la ley de la atención a la población con discapacidad indígena y en relación con el acceso a medicamentos por parte de las personas con discapacidad en mayor grado de marginación. Adelante. Muy bien, trataré de contestar a todas las preguntas que corresponden al tema de atención psiquiátrica. Iniciaré diciendo que en la Ley General de Salud, en el capítulo 7, Salud Mental, establece los estándares generales de atención, mismos que establecen, entre otros, una atención con estricto respeto a su dignidad y derechos humanos, sensibilización para reducir el estigma y la discriminación,
y la participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento. Asimismo, hay que destacar que actualmente hay un proyecto de norma oficial mexicana que se encuentra incluso en un proceso de contestación, toda vez que se puso a consulta y comentarios tanto de organizaciones civiles como el público general. Y este instrumento se basa sobre principios, principalmente derechos humanos, como los de Basilea, la Declaración de Caracas y diversos instrumentos tanto de la Organización Mundial de la Salud como de la Organización Panamericana de la Salud, entre otros. Y su objetivo es establecer criterios de operación y organización de las actividades de los establecimientos que prestan servicios de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica, que, entre otros, es proporcionar en forma continua, con calidez y calidad, a los usuarios los servicios que se necesiten. Principalmente se tiene que llevar el consentimiento informado de estas personas, de algún familiar o tutor o representante legal, con base para el ingreso voluntario. Para el ingreso involuntario se llevará a cabo solamente con una cuestión de medida de urgencia y se llevará a cabo un procedimiento posterior de ingreso voluntario. Se deberá de mantener un programa de atención que considere, entre otros, el uso de tratamiento farmacológico que debe ser administrado por necesidades de salud y a partir de un diagnóstico, solo con fines terapéuticos y nunca como un castigo o para la conveniencia de terceros que no sean los usuarios. En el 2010 se dio una reforma de una forma progresiva y programática para empezar a dar ya el medicamento gratuito. También se ve la estricta confidencialidad en el expediente clínico, así como el manejo de diagnósticos e información de las y usuarios. Talleres de actividades recreativas, deportivas y de inducción laboral, así como el acceso a medios de comunicación electrónicos, la relación de personal con los usuarios basada en el respeto a su persona, a sus derechos civiles y humanos. El personal que labora en las unidades para la atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica tiene la obligación de vigilar y proteger la integridad física y mental de las y los usuarios. El mecanismo de quejas y sugerencias debe garantizar atención eficaz, promoviendo la participación de organismos de derechos humanos. Y se van a crear varios comités, entre ellos hospitalarios de investigación, de calidad y seguridad de las y los usuarios, de protección civil, uno multidisciplinario de internamiento, de derechos humanos, de rehabilitación y el ciudadano de apoyo. Estos comités van a coadyuvar con el respeto a los derechos humanos de las personas y las denuncias necesarias para la buena atención. El Consejo Nacional de Salud Mental también elaboró un procedimiento de supervisión dirigido a todos los hospitales psiquiátricos del país sobre su funcionamiento, calidad de los servicios que brinda y respeto de los derechos humanos de los usuarios y aplicación del programa de salud mental. Actualmente se ha llevado un proceso a 10 hospitales en diferentes lugares de los estados, con el objeto de transitar de un esquema hospitalario a un modelo de atención comunitaria. Actualmente los servicios de atención psiquiátrica tienen un proyecto de desinstitucionalización que involucra la provisión del cuidado integral. Este proyecto iniciará en el Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno y el Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, con todas las personas que tienen discapacidad intelectual o mental y que no requieren de una hospitalización prolongada. Es de destacar también que dentro de las estrategias planteadas por el Estado mexicano en la presente administración, el Programa Nacional de Desarrollo, el Sectorial de Salud, establecen 6 objetivos, dentro de los cuales y en cada uno de ellos se incorpora a la población y a los grupos vulnerables de nuestra sociedad y entre ellos a las personas con discapacidad. En su objetivo 4 del Programa de Salud, establece cerrar brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país. El 4.5 habla sobre impulsar
la atención integral en salud para las personas con discapacidad, y una de sus líneas de acción es la de establecer la Red Nacional de Servicios de Rehabilitación, denominado RENACER. México cuenta con la infraestructura para avanzar en la construcción de un sistema nacional de salud universal para las personas con discapacidad. A través de esta red se puede garantizar la atención médica de este grupo vulnerable de la sociedad mexicana. La integración funcional de esta red de servicios es con el fin de que tomen acuerdos y actúen sinérgicamente, facilitando la accesibilidad, la calidad, la seguridad, la homologación de criterios, la universalización, con el objetivo de enfocar las acciones principalmente a la prevención y rehabilitación de discapacidades causadas por enfermedades no transmisibles crónico-degenerativas, envejecimiento, teniendo en cuenta las discapacidades congénitas y las ocasionadas por accidentes. Por último, nada más mencionaré que en el curso de Derechos Humanos que se señaló, se inició en abril y todavía hay continuidad del mismo. Para salud sexual y reproductiva, el Programa Nacional para el Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad, en congruencia con el Programa Específico de Acción de Salud Materna, Planificación Familiar y Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes y el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades, es un reto consciente que México lo va a aplicar. Y para la atención en zonas alejadas de alta dispersión, principalmente indígenas, tenemos unidades móviles para la atención. Gracias. Muchas gracias. Para contestar la pregunta del señor McCallum sobre medidas para alentar empleo y autoempleo de personas con discapacidad, tiene la palabra la Secretaría del Trabajo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, estimados miembros del comité. Para iniciar, es importante reiterar lo que aquí ya se ha mencionado. A partir de 2011, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe de manera expresa todo tipo de discriminación. En concordancia con lo anterior, en el mes de noviembre de 2012 se reformó la Ley Federal del Trabajo para incorporar el concepto de trabajo decente conforme a los principios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo, reconociendo el derecho al trabajo, respetando plenamente la dignidad humana sin que exista discriminación por discapacidad. Esta ley establece la prohibición de condiciones que impliquen discriminación por esta causa, prohibiendo categóricamente a los patrones negarse a aceptar trabajadores por motivo de discapacidad. La ley también se refiere a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres sin que se puedan establecer diferencias por motivo de discapacidad. Quiero ser muy enfático. La atención de las personas con discapacidad es una prioridad para el Gobierno de México y la mejor forma de demostrarlo es que se establece como tal en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, donde se plantea como una de las 5 metas nacionales un México incluyente. Un México incluyente con el objeto de transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente, en donde se garantice la protección de los derechos de las personas con discapacidad y se contribuya de manera decisiva a su desarrollo integral e inclusión plena. En ese sentido, y con el propósito de impulsar acciones para la adopción de una cultura de trabajo digno o decente en el marco de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el Gobierno de México, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, opera el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril del año en curso. Y aquí vale la pena hacer muy puntualmente una referencia al objetivo del programa. ¿Cuál es el objetivo de este programa? La difusión y promoción de los derechos laborales de las personas con discapacidad, con pleno respeto a su dignidad, con igualdad y no discriminación. Impulsar también su capacitación, rehabilitación y colocación en el mercado laboral
con base en competencias y habilidades. Asimismo, cuenta con estrategias integrales y multisectoriales que permitirán brindar a los buscadores de empleo que tengan alguna discapacidad los elementos necesarios para su capacitación, profesionalización e incorporación en el mercado laboral en igualdad de condiciones. De igual forma, este programa busca fortalecer la cultura de la inclusión y no discriminación entre los sectores productivos, lo cual contribuye al cumplimiento de obligaciones que el gobierno mexicano ha adquirido a través de los convenios y tratados internacionales. No me da tiempo de exponer todos los objetivos, pero quisiera mencionar los más relevantes del programa. Uno de ellos es lograr la conciliación entre normatividad, políticas y programas para garantizar el trabajo digno de las personas con discapacidad. Otro es fortalecer la inclusión laboral de personas con discapacidad, basada en habilidades y competencias laborales. Uno más es favorecer condiciones que permitan el acceso de las personas con discapacidad a la formación, capacitación y adiestramiento para el trabajo. Asimismo, tiene como objetivo garantizar un entorno laboral favorable en opciones de acceso, desarrollo y permanencia, sin discriminación hacia las personas con discapacidad. Otro importante objetivo es facilitar la cooperación con organismos internacionales en la investigación y el acceso a conocimientos científicos y técnicos en materia de discapacidad. Aquí, y como parte fundamental del programa, es importante mencionar que la operación del mismo contempla la creación de agencias de inclusión laboral que consisten en espacios físicos para atender de manera integral el proceso de inclusión, desde la evaluación de capacidades hasta la incorporación al mercado laboral. El programa integra diversas estrategias que contribuyen a la promoción y cumplimiento de los derechos laborales de las personas con discapacidad, dentro de las cuales quiero destacar también las más importantes porque no nos da tiempo de todas. Una de ellas es la Red Nacional de Vinculación Laboral, que está conformada por más de 600 instituciones públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales, sindicatos de trabajadores, que cuentan con programas, proyectos o acciones que favorecen la inclusión laboral de las personas en situación de vulnerabilidad y la promoción de sus derechos. Esta red articula acciones de la Administración Pública Federal que contribuyen a la inclusión de las personas con discapacidad y el reconocimiento de buenas prácticas laborales en beneficio de este grupo. Esta red también favorece la sinergia entre los integrantes que la conforman para brindar de manera coordinada servicios de rehabilitación, capacitación, acceso al autoempleo y programas sociales. Quiero comentarles que en 2013, como uno de los propósitos del Gobierno de México, no existía un sistema de operación de la red y en 2013 ya se puso en operación el sistema para el control y seguimiento de la Red Nacional de Vinculación Laboral como un instrumento seguro, oportuno, ágil y único en su tipo, a fin de contar con elementos de decisión estratégica para mejorar la inclusión laboral de las personas en situación de vulnerabilidad. Este sistema es alimentado de manera trimestral por las redes locales de vinculación laboral establecidas en cada una de las 32 entidades federativas de nuestro país, con lo cual es posible obtener información sobre los integrantes de la red, las personas atendidas, las actividades que fomentan la inclusión laboral, así como datos estadísticos confiables. Otro elemento que se destaca también es el distintivo Empresa Incluyente. Este distintivo Empresa Incluyente es una estrategia mediante la cual se reconoce públicamente a los centros de trabajo que aplican una política de buenas prácticas laborales en igualdad de oportunidades, de inclusión, de desarrollo y sin discriminación hacia las personas en situación de vulnerabilidad, entre las que se ubican las personas con discapacidad. En 2005 se entregó por primera vez este reconocimiento y quiero comentarles
que hasta la última edición de este premio, que fue en 2013, prácticamente se ha incrementado en 400% la participación de las empresas. Hay otra estrategia, de manera muy rápida la comento, que se llama Abriendo Espacios, y es una bolsa especializada que vincula a los oferentes con los interesados en contratar personas de este grupo en situación de vulnerabilidad. Y los componentes básicos de esta estrategia, rápidamente los menciono, es intermediación laboral, identificación de perfiles integrales y la orientación ocupacional, y capacitación en el trabajo. Finalmente, quiero comentarles que la Secretaría del Trabajo impulsa acciones de promoción y difusión de la equidad e inclusión laboral de las personas con discapacidad mediante el diseño, impresión y difusión de materiales alternativos y masivos dirigidos a las personas con discapacidad, a las instituciones que les brindan atención, al sector empresarial y a la población en general. Y por último, quiero mencionar, como ya lo comentaron aquí, que hay otros programas que se vinculan con la inclusión laboral de personas con discapacidad en el marco de una estrategia transversal que fue dictada por el Gobierno de México. Y finalmente, para responder al cuestionamiento del señor Torres, quiero comentar que el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece en su estrategia 3.4 una línea de acción específica que es garantizar que el 3% de las vacantes laborales existentes en la administración pública sean destinadas a la contratación de personas con discapacidad. Reitero mi reconocimiento a esta labor, mi admiración y mi respeto para todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En cuanto al mecanismo de monitoreo, que como bien mencionaron es un mecanismo que está a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en la que participan también las comisiones de derechos humanos de las entidades federativas. Quiero nada más destacar que, como ustedes saben, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una instancia autónoma y cuenta con un presupuesto para este mecanismo en este año de poco más de $600,000. Casi fue publicado, duplicado, fue crecido en una tercera parte de lo que contaba el año pasado a lo que cuenta con este año. Y, por supuesto, entiendo, este mecanismo involucra la participación de organizaciones y particularmente de organizaciones de personas con discapacidad. Quisiera que pudiera tomar la palabra el senador Isidro Pedraza para responder la pregunta de Safak Pabey sobre el tema de la posibilidad de contar con legisladoras con discapacidad. Gracias. Con el permiso de la mesa y con el respeto, quiero saludar a los miembros de este comité y particularmente a los organismos de la sociedad civil que conforman la Convención de Seguimiento sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que con justa razón cuestionan a mi gobierno de cómo un país líder en el movimiento sobre los derechos de las personas con discapacidad ha traducido en hechos los logros en materia legislativa. Y es precisamente el que les habla, en su carácter de legislador, senador de la República en México, luchador con los movimientos indígenas y campesinos en el país, que me llama la atención la forma como cuestionan y las preocupaciones que tienen en estos multidisciplinarios temas. Y por eso sus preocupaciones nos obligan a profundizar más nuestro trabajo y a revisar más la evaluación en el seguimiento de estos compromisos. Hay que romper el concepto de asistencialismo para poder hacer que este sea un modelo de desarrollo social incluyente en nuestro país para las personas con discapacidad. Y en estos temas, compañeras, compañeros,
para contestar la pregunta de nuestra compañera Pavey, quiero decirles que hace poco tiempo, el 14 de mayo, hicimos una reforma en materia electoral en donde la ley se establece la oportunidad de participar en la igualdad de género de 50% para las mujeres a los cargos de elección popular, tanto para diputadas como para senadoras. De tal suerte que esto abre la perspectiva de que ahora los partidos políticos puedan garantizar el acceso de las mujeres con discapacidad a los cargos de representación. Sin embargo, también quiero decirles que actualmente el Senado de la República, el presidente de la mesa directiva, es una persona con discapacidad que preside los trabajos. Hay otra senadora, Maqui Ortiz, que también es una persona con discapacidad, se encuentra legislando en este momento, así como en la Cámara de Diputados, la compañera del estado de Tamaulipas, del Partido Acción Nacional, que se encuentra ahí, y en los congresos de los estados hay diversos compañeros participando en su carácter de legisladores. Por eso la preocupación que hacía la compañera Pavey de que ahora se ve disminuida esta representación, no es el caso, porque estamos avanzando en esta materia y creo que esto nos obliga a darle continuidad a los compromisos. Quiero por último destacar el rol importante que se ha autoimpuesto el presidente de México en el cumplimiento de esta convención, porque se ha comprometido a través de compañeros de esta delegación en los diversos temas a darle seguimiento a los compromisos de esta convención. Por eso, compañeros, vamos a estar vigilantes en el Poder Legislativo a poder hacer un baluarte en el cumplimiento de estas obligaciones internacionales. Gracias a todos por esta oportunidad. Muchas gracias. Maestro Toledano. Muchas gracias, señora subsecretaria. Por el obvio del tiempo, brevemente abonaré ya algunos temas muy puntuales de las intervenciones que ya han realizado mis compañeros. Con relación a la pregunta de la señora Degener, sobre los servicios para mujeres con discapacidad y esta preocupación en los temas de salud, que son sin duda un foco de alerta que hemos venido siguiendo desde hace tiempo, compartirles que además de lo que ya ha establecido la Secretaría de Salud, hay un programa nacional de rehabilitación y discapacidades que sacaba derivado ya del Programa Nacional de Discapacidad. Este programa también fue hecho, se construyó en paralelo del Programa Nacional y ya está funcionando a partir de la misma fecha en que se publicó el Programa Nacional de Discapacidad. Con relación a la pregunta de la señora Silvia Cuant sobre estas reflexiones o preocupaciones sobre los pueblos indígenas, compartirles con mayor puntualidad lo siguiente. Efectivamente, sí hay datos muy concretos, como lo expresé el día de ayer, del Consejo Nacional de Evaluación sobre las Políticas de Desarrollo Social, relacionados con la pobreza. Y en esos datos que con todo gusto le haremos llegar a todo el comité, desagregados en materia de pueblos indígenas, exactamente hay razón en que efectivamente la gran mayoría de esa población, que equivale a cerca de 500,000 personas indígenas con discapacidad, pues sí se encuentran en situación de pobreza, incluso yo diría con preocupación de pobreza extrema. ¿Qué estamos haciendo para ello? Pues bueno, muy concreto, la Secretaría de Desarrollo Social y puntualmente el señor Presidente de la República impulsó desde el año pasado la Cruzada Nacional contra el Hambre. Y en este programa, que tiene como finalidad no ser un programa asistencialista, por el contrario, hace unos días el señor Presidente, en su segundo informe de gobierno, ha determinado que este programa se fortalezca, no solamente desde la nomenclatura, que cambia de oportunidades a prospera, sino en el hecho de cuáles son los objetivos de los beneficios de ese programa. Ese programa no se trata solamente de darle
o otorgarle dinero a las personas. Se trata de contribuir a que cuenten con un empleo, a que sean productivas esas familias, ya que en el caso de personas con discapacidad en zonas indígenas cuenten con becas de capacitación o becas que les permitan acceder al estudio. Efectivamente, hay un gran rezago en el sector indígena, pero creemos y estamos seguros que con estas acciones la Cruzada Nacional contra el Hambre va a contribuir, y ya lo está haciendo. Hay más de 355,000 beneficiarios este año directamente del programa Prospera, y que en eso seguramente se fortalecerá en cuanto la gente también conozca con mayor detalle cómo acceder. Por obvio del tiempo, pues yo solamente quisiera cerrar mi intervención, pues agradeciendo a este comité su atención, su tiempo, y quedar a sus órdenes pues para cualquier otra información que pudiésemos proporcionarles en el futuro con toda puntualidad y detalle. Muchas gracias a todos. Embajador Lo-Mónaco. Gracias. Me refiero a materia de cooperación internacional, y ahí quisiera empezar afirmando con toda seguridad que México seguirá, y subrayo, seguirá promoviendo acciones en el marco de la instrumentación del artículo 32. Y me refiero, para empezar, a las negociaciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Decirles que México ha sido uno de los principales promotores, uno de los campeones, yo diría, en lograr una perspectiva de inclusión social y económica, e incorporar a las personas con discapacidad en los objetivos que se adoptarán en esta Asamblea General. Tenemos que seguir trabajando en 2015, y ahí México no puede solo, y les invitaría a que hagan ustedes un llamado a que otros países se unan a este esfuerzo que México ha encabezado en algunos casos o acompañado en otros, para que las preocupaciones, los objetivos de las personas con discapacidad queden debidamente reflejados en los objetivos de desarrollo sostenible. La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional estableció un consejo consultivo con sociedad civil y seguirá trabajando en el tema. También quiero apuntar que México es uno de los pocos países en desarrollo que ha aportado recursos voluntarios al Fondo de Naciones Unidas para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Quisiéramos hacer una invitación a otros países en desarrollo a que hagan lo mismo. Más recientemente, México con Nueva Zelanda fueron uno de los dos promotores de la resolución del Consejo de Derechos Humanos que establece un relator especial sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esta resolución fue aprobada en junio y el relator deberá presentar su informe en marzo. A manera de conclusión, dedico 30 segundos a destacar 3 puntos. El carácter multisectorial, plural, con representación tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo de la delegación mexicana, incluyendo la participación de un representante de un gobierno estatal, para ilustrar el carácter de permeabilidad de las acciones del Gobierno de México y la vocación y el compromiso de que la implementación se dé no solo a nivel de la Federación, sino a nivel de los estados. Segundo punto, que la delegación de México ha participado hoy con una sola voz, la voz del Estado mexicano. Y por último, agradecerles la oportunidad del diálogo, de aprender de ustedes y de seguir trabajando. Distinguidos miembros de este comité, señora Presidenta María Soledad Cisternas. Distinguidos miembros de este comité, señora Presidenta María Soledad Cisternas, miembros de la sociedad civil que aquí nos acompañan y personas que siguen este ejercicio por otras vías. En nombre del Gobierno de México y de la delegación, concluimos esta 12ª sesión que el comité realiza con la membresía para dialogar y revisar la manera en que cada Estado parte da cumplimiento a sus compromisos con la Convención. Reconocemos las aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil que atienden los temas de personas con discapacidad en este importante proceso. El ejercicio que hoy concluimos traza un mapa de ruta al Gobierno de México para continuar transitando
en este irreversible proceso de derechos humanos de las personas con discapacidad. Reconocemos el camino andado e identificamos los retos que existen en diversos temas. Por supuesto, este ejercicio nos ayuda también a reflexionar y a identificar retos. La Delegación de México expresa su compromiso para dar seguimiento a este invaluable ejercicio de interacción con el Comité, y a partir de nuestra participación en este diálogo crearemos un grupo de trabajo para dar seguimiento a las recomendaciones que de aquí surjan. Nos llevamos la encomienda para el Poder Legislativo de ratificar el Tratado de Marrakech y de imprimir énfasis en las políticas transversales para avanzar en la implementación de la Convención. Y reconocemos la participación de cada uno de los miembros de este valioso comité y, por supuesto, la de nuestro colega Carlos Ríos, que no está aquí presente en este ejercicio, pero que sabemos de su destacado trabajo como miembro de este comité. En nombre del Gobierno de México, como actor global responsable, quiero agradecer esta oportunidad para impulsar los derechos humanos a nivel de una política de Estado. Muchas gracias. Muchas gracias a la jefa de delegación, señora Lía Limón, al embajador Lo Mónaco, también al director Jesús Toledano, como al director Ricardo Bucio y todos los miembros de la delegación. En nombre del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de todos sus expertos, de la relatora para el país, agradecemos los esfuerzos de la delegación para contestar las preguntas que acá se hicieron y el anuncio que ha hecho la jefa de delegación de establecer una comisión de seguimiento a lo que sean las recomendaciones de las concluding observations, las observaciones finales de este comité. Estamos ciertos que eso será un aliciente tremendamente importante en el logro de la plena implementación de la Convención. Agradecemos también la participación de las organizaciones de la sociedad civil que proveyeron información muy importante para la riqueza de este diálogo interactivo. No puedo dejar de hacer un reconocimiento, y ya el embajador Lo Mónaco ha señalado todo lo que ha significado la política exterior del Estado de México en relación a las personas con discapacidad, desde lo que ha significado el haber promovido la elaboración de la Convención, como hasta ahora haber promovido la creación de una relatoría especial en discapacidad a nivel del Consejo de Derechos Humanos. Por lo mismo, entonces, un reconocimiento específico a él, a ellos, a todos y a quienes ya no están. Por ejemplo, una representante insigne de la sociedad civil como fue Maru Antúnez, que promovió también la convención, el embajador Luis Alfonso de Alba, quien estuvo presente en diversas instancias, él y su equipo, quienes algunas de esas personas están presentes acá, Matilde García, también Mariana Oliveira. Y cómo no mencionar a don Gilberto Rincón Gallardo y su equipo, padre de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con esto damos por concluido un impecable diálogo constructivo realizado con el Estado parte de México. Muchas gracias, se levanta la sesión. Bien.